Y por eso hoy quiero hablarte de algo que se llama la ley de la no interferencia. Nadie puede caminar el proceso por ti. Emprender es construir tu carácter, ser una persona más disciplinada, con una mentalidad más extrovertida, una mentalidad mucho más abierta. Emprender es un constante crecimiento interior. Lo último que uno necesita realmente para emprender es dinero. Yo lo que carecía era de habilidades blandas. Muchas personas dicen, no, cuando yo entienda todo arranco a emprender. Es el peor error. Yo creo que en la vida de un emprendedor uno nunca está estático. Uno está o creciendo o decreciendo, pero algo está sucediendo. Cuando yo me he sentado a hablar con mentores, yo ni siquiera les pido cuál es la técnica. Yo lo único que busco es cuál es su forma de pensar. Si Dios puso una semillita de esperanza en tu mente y te dio la visión de emprender o hacer algo diferente en tu vida, es porque Él te va a dar, te dio, te entregó las herramientas para poder lograr ese sueño que tú tienes. Cuando hay miedo es porque realmente va a valer la pena. El caos engendra vida. Cuando tú estás en medio del caos, tienes que entender que algo tiene que morir para que algo vuelva a nacer. ¿Cuántas veces has querido emprender, pero quieres que alguien te diga exactamente qué debes de hacer? Que probablemente te muestre que ya el camino está pavimentado y que todo va a ser color y rosas cuando comiences a emprender, pero realmente cuando iniciamos un emprendimiento, cuando iniciamos algo diferente en nuestra vida, inicia esa montaña rusa de incertidumbre, esa montaña rusa de cargarnos un montón de peso en la espalda y mirar qué si resistimos, qué no. Empezamos a sentir como, ¿será que esto sí va ligado con mi propósito de vida? ¿Será que esto sí es lo que yo quiero para mi futuro? Entonces yo sé que si tú estás emprendiendo, probablemente estás experimentando ciertas cosas en tu vida y espero que este nuevo video te pueda servir para que puedas conocerme un poquito más y que a través de mi historia, a través de mi proceso, también pueda servirte a ti. Para que tú entiendas que todos los emprendedores experimentamos muchas situaciones y muchas cosas y que muchas personas incluso ni siquiera la ven en redes sociales, pero que existen. Y por eso hoy quiero hablarte de algo que se llama la ley de la no interferencia. Y es una ley de la que muy pocas personas hablan en redes sociales, pero que es fundamental a la hora de que una persona realmente quiera emprender y que realmente quiera construir algo grande. Y para iniciar eso, quiero contarte un poquito de mí. Yo soy Daniel Cardona, soy empresario hace más de 10 años que he venido emprendiendo en diferentes sectores, específicamente en el mundo del internet, y que nada ha sido fácil, o sea, ha sido muy complejo y quiero empezar a usar esta plataforma de YouTube para que me sientas tal como soy yo, sin prejuicios, para que veas cuál es mi identidad, mi forma de ser, mi forma de expresarme. Realmente quiero que en este canal de YouTube te pueda compartir muchas cosas acerca de mí, ser vulnerable y mostrarte que todo lo que se ve en redes sociales, de viajes por el mundo, de recorrer realmente más de 25 países en los últimos 3 años, han sido experiencias increíbles, pero todo no ha sido color de rosa y también he querido como un emprendedor iniciar un proyecto, iniciar un proceso, hacer una inversión y ver que ya todo está fluyendo de la mejor manera y que todo está increíble, ¿no? Pero es un proceso por el cual todos debemos de pasar. Y para eso quiero contarte, para iniciar eso, un par de anécdotas o quizá algo que experimenté en el ejército. Yo estuve en la Escuela Militar de Cadetes, es la carrera para ser general del ejército, es la carrera. Yo viví un tiempo en Bogotá solo y pues bueno, digamos que es una de las carreras más costosas para ser una persona importante dentro del ejército y creo que me enseñó demasiadas cosas el poder experimentar eso. Obviamente ya estoy acá, no estoy en el ejército, me retiré por muchas razones que probablemente en otro video se los compartiré y precisamente quiero eso, que ustedes conozcan un poquito más de mí, un poco más de mi vida y qué es lo que me ha servido a mí para poder avanzar en mi vida y poder tener resultados que hoy he podido lograr, que me falta mucho, pero siento que a través de esta plataforma puedo compartirles mucho acerca de mí, que les puede servir, que les puede inspirar, que les puede aportar y que lo pueden usar para que puedan empezar a avanzar a un ritmo diferente en sus vidas. Y recuerdo que cuando yo estaba en el ejército nos ponían muchos retos, nos ponían muchas tareas y hoy entiendo el por qué empecé a experimentar eso en mi vida muy joven. Eso fue a los 17 años que yo estuve en el ejército. 17, pero yo entré a la escuela de oficiales cuando me gradué del colegio, pero yo estuve en el colegio durante 4 o 5 años en el ejército y de ahí es que inicio la carrera militar porque me gradué con honores del colegio, pero experimenté muchas cosas que les iré contando probablemente en el proceso y en muchos más videos, pero recuerdo el punto en el que me gritaban en la cara y la saliva de la persona que me gritaba en la cara
me caían a mí en la cara mía, en el rostro mío. Ustedes podrán decir, Dani, pero ¿por qué eso? Eso es fuerte realmente. Y es ahí que te griten, eso realmente te hace tener mucho autocontrol y autodominio de tu carácter. A mí solo me daban ganas de llorar, pero yo ni siquiera lloraba porque yo sabía que era un proceso, que yo tenía que estar dispuesto, que si había escogido estar ahí, yo estaba dispuesto a enfrentarme a cualquier situación. Y recuerdo también momentos donde claro, y me hacían eso y me gritaban y era porque había hecho cosas que de pronto no estaban alineadas con la forma de pensar de allá, no sé, probablemente al tender la cama no la tendí bien, entonces tenía un morrito y eso era un regaño, era un castigo, entonces digamos que era una presión muy fuerte que hoy entiendo por qué, porque eso es lo que necesita un emprendedor. O sea, un emprendedor necesita formar el carácter, su autoestima, su nivel de amor propio, su nivel de merecimiento. Y eso muchos emprendedores no lo tienen. Y por la más mínima cosa que les sucede, pues simplemente no les fluye nada. Y recuerdo también un proceso un punto donde estábamos haciendo como deportes extremos o básicamente es como hacer arrastre bajo, saltar muros, coger un lazo y saltar de un lado al otro lado, que eran retos muy difíciles y que cuando yo inicié en el ejército yo no lo sabía hacer. Y recuerdo que los comandantes estaban a un lado, lo veían a uno súper frustrado, llorando, pelándose las manos, que uno probablemente no alcanzaba, no era capaz, y ellos no se metían. Y eso me cuestionó mucho en ese momento. Y yo decía, pero claro, le gritaban a uno y lo motivaban a uno, pero no se metían a decirle, venga, yo le hago pata gallina, ¿no? Como decimos aquí en Colombia, o venga, yo le ayudo, o venga, yo le pongo una cinta o algo para que no se pele más. No, porque ellos aplican mucho la ley de la no interferencia. Y es que cuando un emprendedor, o hablando de ese caso puntual, ellos empiezan a interferir en mi proceso, psicológicamente no está bien, porque cuando yo esté en una situación, en el área, en combate o algo, yo voy a estar esperando que alguien me rescate o que alguien me diga qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Pero cuando yo entiendo esta ley de que yo tengo que ser responsable de la situación que estoy experimentando y que yo tengo que salir de esa situación vencedor sin importar lo que tenga que hacer, pero que tengo que formar mi carácter, mi energía, mi actitud, eso me formó de una manera impresionante y son las enseñanzas que te quiero compartir hoy, o aprendizajes o recomendaciones que te quiero dar. Y por aquí estaba escribiendo precisamente algunos puntos que para mí son importantes. Si tú estás empezando a emprender, tienes que entender algo que te va a pasar probablemente lo mismo que a un chico o un niño cuando está empezando a montar bicicleta. No sé si te acuerdas o te pasó que te montabas en una bicicleta y el papá iba detrás de ti y te decía, no sé, arrancaste con rueditas, ¿no? Y luego te quitaron las rueditas y el papá iba detrás de ti. Hágale, hijo, que ahí voy detrás. Hágale, hijo, que ahí voy detrás. Y usted sentía que el papá iba detrás, hasta que llegaba un punto en donde ya el papá se escuchaba por allá lejos, usted miraba para atrás y empezabas como, pucha, ya mi papá no está ahí, y empieza uno a dudar de uno mismo y se cae. Y después tu papá viene, se acerca, te dice, no te pasó nada, límpiese, deje de llorar, si está llorando, y vamos en la bicicleta y vamos a intentarlo nuevamente. Y ellos aplican mucho la ley de la no interferencia también con ese ejemplo que te pongo. Y es lo mismo que aplican los mentores. Probablemente si tú estás emprendiendo y tienes un mentor y tienes una persona que todo el tiempo te habla al oído, son personas que también deberían estar aplicando contigo la ley de la no interferencia, pero que tú no sientas que tienen indiferencia, porque son dos cosas muy diferentes. Ser indiferente o no interferir en tu proceso para que tú seas capaz de... Porque si un nivel de pensamiento, si tú creas, si hay un problema que se generó acá y tú quieres solucionarlo, debes solucionarlo a través de un pensamiento, de un nivel de pensamientos totalmente diferente. Si tú quieres solucionar un problema con el mismo nivel de pensamiento, ahí te vas a quedar. Por eso es muy importante el mantenerse constantemente educándose en diferentes áreas de la vida. Hay mucha gente que se ve un curso, una mentoría, o va a la universidad o simplemente estudia algo y no se sigue perfeccionando en esa habilidad y ahí se va a quedar. Entonces, para eso yo quiero hablarte de 3 principios que para mí fueron muy valiosos y aquí estaba yo pensando, escribiendo, mirando a ver qué principios te podría compartir para que entiendas que tú tienes que hacerte responsable de cada cosa que pasa o no pasa en tu negocio. Yo no sé si tú estás emprendiendo en internet, si haces trading, marketing digital, e-commerce, si construyes tu marca personal, si haces dropshipping, vendas lo que vendas, si tienes un negocio tradicional, no importa lo que tú hagas, tienes que entender que hay una ley que se llama la no interferencia. Es que no todo el tiempo alguien tiene que estar revisando todo tu proceso, a ir metido y sumergido en tu proceso, mostrándote por dónde hacer todo. Porque uno como emprendedor se cuestiona de muchas cosas y claro, uno busca mentores y son guías y apoyos que
Lo van llevando a uno en el proceso, pero tienes que entender que todo depende de ti, de tu actitud, de tus ganas, de tu visión, de tu compromiso. El que tiene hambre no pregunta qué hay de comer. Yo también tenía hambre cuando empecé a emprender. Vengo de la Comuna 13 de Medellín, no tenía un montón de habilidades. Carecía de autoestima, de amor propio, de nivel de merecimiento, no me sentía merecedor de absolutamente nada en mi vida. Pero ¿cuál es la diferencia mía a la tuya? Absolutamente nada, simplemente mucha más visión, probablemente. El primer principio es: nadie puede caminar el proceso por ti. Y te lo digo porque si tú montas un puesto de empanadas, o no importa qué negocio o emprendimiento, importar lo que sea que tú hagas, trading, lo que sea, nadie puede caminar ese proceso por ti. Nadie lo puede hacer. Solamente tú eres la única persona capaz de llevar esa idea loca a hacerse realidad. Y bienvenido a emprender, porque emprender es una montaña rusa de emociones, de sentimientos, de inexperiencia, pero yo creo que eso es lo que le da el picantico al emprender, ¿no? Y eso es lo que nos motiva a nosotros, el construir esa mejor versión que es capaz de lograr esas metas y esos objetivos. Y dentro del primer principio, que es: nadie puede caminar el proceso por ti, quiero hablarte de 3 cosas fundamentales, ¿ok? De 3 aspectos fundamentales que estoy seguro que te pueden servir. Y el número 1 es: emprender es un proceso de formación personal. Realmente emprender no es fácil. Emprender es construir tu carácter, ser una persona más disciplinada, con una mentalidad más extrovertida, una mentalidad mucho más abierta. Emprender es un constante crecimiento interior. Es un constante desarrollo del ser, porque cuando tú empiezas a trabajar adentro, eso de adentro se empieza a exteriorizar, se empieza a trabajar afuera, se empieza a mostrar afuera, a revelar afuera. Y te lo digo porque cuando yo comencé a emprender, yo emprendí en 3 cosas. Yo monté una empresa de fotografía y video, monté una empresa de sonido y monté una emisora en Digital Records en una disquera muy reconocida. Y en los 3 emprendimientos yo me quebré, en los 3 emprendimientos yo perdí. Dani, ¿y por qué sientes tú que perdiste? En esos 3 emprendimientos yo perdí porque lo único que tenía era dinero. Lo único que tenía era para comprar las cámaras, el sonido. Lo único que tenía era dinero para probablemente pagar arriendo, porque simplemente mis padres me han apoyado y yo siempre había buscado opciones para ahorrar dinero, para hacer dinero. Y traté de emprender 3 veces, pero si tú me preguntas a mí, yo me quebré. No porque no tenía el dinero, porque ahí estaba el dinero, pero créeme que el dinero es lo último que tú necesitas para emprender. Lo último que uno necesita realmente para emprender es dinero. Yo lo que carecía era de habilidades blandas, que luego lo vamos a ver en otro video, donde les voy a hablar específicamente de ese tipo de habilidades, pero yo carecía de inteligencia financiera, yo no sabía manejar el dinero, yo carecía de inteligencia social, yo no sabía cómo conectar con las personas, yo no sabía sonreír, era malacaroso, realmente no conectaba de corazón a corazón, era una persona egoísta, era una persona que simplemente no fluía con una persona y no sé por qué, pero era una personalidad extraña que había dentro de mí que no había empezado a trabajar. Carecía de inteligencia comercial, no sabía cómo vender un producto, una idea, un servicio, cómo conectar en ese tema del dinero. No sabía inteligencia emocional, entonces me dejaba cualquier circunstancia que estaba viviendo en mi vida, externa o interna en el negocio, es decir, con los empleados o con las personas que me apoyaban en el proceso o con clientes o fuera en mi vida, yo no sabía cómo conectar eso, no sabía inteligencia emocional, no controlaba mis emociones y todo el tiempo esas emociones hacían que yo me descontrolara y que no me fluyera todo. Adicional a eso, no sabía liderazgo. Y si tú estás ahí escuchándome y estás buscando emprender en cualquier cosa, déjame decirte que lo que más tienes que trabajar es en el liderazgo, en liderarte a ti, en aprender a liderar a las personas que trabajan contigo, en aprender a crear, construir buenos equipos de trabajo, en construir una tribu. Y eso es a través del liderazgo, pero lo primero es que te aprendas a liderar a ti mismo, ¿ok? Recuerden que estamos en el proceso de nadie puede caminar el proceso por ti. Y estamos en la primera, que es emprender, es un proceso de formación personal, donde tú tienes que trabajar todo el tiempo muy fuerte y muy introspectivamente dentro de ti. Y el segundo punto que te quiero hablar de ese primer principio es: las habilidades se desarrollan viviendo el proceso. Muchas personas dicen: no, cuando yo entienda todo arranco a emprender. Es el peor error, porque es muy difícil que cuando tú quieras emprender con lo que sea, vendiendo cojines, que tú entiendas todo el negocio para empezar a emprender. Es muy difícil. Toma la decisión de dar el primer paso y dando el primer paso vas a entender un montón de cosas.
Probablemente tú vas a decir, Dani, pero es que yo quiero investigar mucho. Claro, es que tú puedes investigar todo y tener todo muy milimétricamente organizado, pero van a haber procesos y van a haber cosas que es inevitable que experimentes, es inevitable que te caigas, es inevitable que el niño que está montando en la bicicleta se caiga y se aporree una que otra vez, es inevitable que quieras evadir el proceso. Eso es lo que quiere la mayor cantidad de, la mayoría de los emprendedores, evadir procesos, y es muy difícil evadir los procesos. Tienes que experimentarlo, aprender a vender, aprender a conectar con una persona, a tomar tus propias decisiones, a enfrentar el rechazo. Son muchas habilidades blandas y muchas cosas que tienes que empezar a experimentar a la hora de emprender, que la única forma de desarrollar esas habilidades es viviendo el proceso, estando caminando el proceso. Y yo lo veo, ¿sabes cómo? Como una escalera eléctrica, ¿no? Una escalera eléctrica. Imagínate que la escalera eléctrica va de bajada y tú vas corriendo para llegar arriba, ¿cierto? En contra del movimiento de la escalera, y tú vas corriendo y tú vas corriendo. En el momento en el que tú paras, te vas a devolver al punto de entrada. Yo creo que en la vida de un emprendedor uno nunca está estático. Uno está o creciendo o decreciendo, pero algo está sucediendo. Y lo más importante son las horas de vuelo, son la cantidad de veces que constantemente estás desarrollando nuevas habilidades en tu emprendimiento o en tu negocio. Vamos para la tercera. Los errores hacen parte del camino. No te cohibas a experimentar errores, no te cohibas a equivocarte. Muchas veces cuando yo empezaba a emprender, yo decía, bueno, ¿y cómo le hablo a este cliente? Claro, me dieron unas directrices, me dieron unos lineamientos, pero yo tengo que encontrar las 1000 maneras en las que no debo de hablarle al cliente, o en las 1000 maneras en las que no debo de hablarle mal a alguien, o las 1000 maneras en las que esto se vende bien, no se vende bien, o las 1000 maneras en las que hago trading pero no lo hago bien. Es inevitable tener que vivir un proceso. Y por eso es que tienes que empezar a trabajar en tus emociones y tienes que empezar a trabajar en la aceptación de que cada circunstancia que experimentes la vas a ver como un regalo. Porque si todo lo que te pasa, tú sientes como que el universo está en contra de ti, es más, agradece cada experiencia, sea buena o mala, agradécela, porque eso es lo que te está permitiendo entender que esa no es la ruta, o que ese no es el camino, o que ese sí es la ruta, que esa sí es la ruta o si es el camino, dependiendo si fue algo positivo. Al fin y al cabo, todo te está formando y te está preparando para construir esa mejor versión de ti. Entonces, importante que tengas eso. Los errores hacen parte del camino. Grábate, los errores hacen parte del camino. Y quiero que entiendas que los errores son los que necesitas para lograr que el camino que tú estás buscando al emprender sea el adecuado. Si tú empiezas a ver todo como un regalo que Dios, que el universo te está entregando a ti, vas a empezar a cambiar la perspectiva de cada cosa que te sucede, y ya cada reto lo ves como, qué bien este reto que me está llegando, y gracias a Dios me está llegando porque me está mostrando otra versión de mí, o me está ayudando a reconstruir cada vez mucho mejor mi personalidad, mi carácter, para que eso lo pueda materializar afuera y que mi producto el día de mañana pueda ser el mejor. Vamos para el principio número 2, y es: acompañar no significa resolverle la vida a un emprendedor. Y te quiero compartir esto porque precisamente cuando uno comienza a emprender y tiene un mentor o tiene una persona que lo está apoyando en el proceso, lo único que uno quiere es que ese mentor todo el tiempo esté diciéndole a uno qué hacer. Y quiero decirte algo: cuando yo conocí mis mentores, cuando comencé a emprender, yo ni siquiera les preguntaba nada de la técnica, porque considero que técnicas hay muchas, formas de hacer hay muchos caminos. No quiere decir que si mi mentor o la persona que me está guiando a mí en el producto o en el proyecto o en eso que yo estoy empezando a emprender, no significa que la ruta que él me está diciendo sea la única. Él me va a mostrar desde su experiencia lo que le ha servido, pero a mí me toca empezar a experimentar con ensayo y error que lo que él me está diciendo yo también lo puedo hacer realidad, yo también lo puedo materializar. Y ahí te quiero compartir 3 aspectos importantes en este punto del acompañamiento que te está dando ese mentor o esa persona, porque a veces queremos como que el mentor se meta y como que no nos deje vivir esa frustración o ese proceso. Si perdiste dinero, entonces no, y quieres que el mentor todo el tiempo esté ahí, y claro, ahí va a estar, pero no va a vivir el proceso por ti. Y el número 1 es: un mentor guía, pero no vive la vida por ti. Tu mentor no va a ir a hacer las cosas por ti, claro, te va a dar unos lineamientos, pero no te va a decir exactamente cada una de las cosas que tienes que hacer. De hecho, quiero contarles que cuando yo me he sentado a hablar con mentores, yo ni siquiera les pido cuál es la técnica. Yo lo único que busco es cuál es su forma de pensar. Cómo, cuando tienen una circunstancia o una situación positiva o negativa en su negocio, cómo la enfrentan. Cuando tú te sientes con una persona que te está mentoreando y te está apoyando en el proceso, lo importante no es la técnica. Técnicas y formas de hacerlo hay muchas. Lo más importante es cómo piensa, cómo son sus emociones, qué
qué es lo que hace en medio de una situación complicada en su negocio. El cómo piensa es importante, porque ponte a pensar, imagínate que ese mentor te entregue a ti, vamos a poner un ejemplo, tu mentor está haciendo 10 millones de dólares, imagínate que ese mentor te entregue el negocio de él a ti, tú todavía no tienes la capacidad emocional, psicológica, financiera y un montón de cosas para sostener la presión que es sostener un negocio que genera 10 millones de dólares al mes, correcto, pero lo que tú tienes que empezar a buscar es cómo lograr pensar como piensa esa persona. Eso es lo que tú tienes que preguntar. Eso es lo que tú tienes que extraer a la hora de hablar con tu mentor, porque él no va a vivir tu vida. Un mentor te muestra la dirección, te abre la perspectiva, te entrega herramientas que probablemente te puedan servir, pero tú eres la persona que tiene que poner a funcionar esas herramientas. Aspecto número 2. El emprendedor debe asumir total responsabilidad de lo que pasa y deja de pasar en su negocio. Recuerdo que en mi vida, en mis negocios y en mis proyectos, tuve una revelación muy grande, y es que lo que pasaba o dejaba de pasar en mi vida, yo tenía que hacerme 100% responsable, porque al fin y al cabo yo había atraído esa experiencia para confrontar muchas creencias limitantes o diferentes factores en mi vida. Entonces yo empecé a entender que todo dependía 100% de mí, que yo no tenía que, nadie tenía la culpa sino simplemente yo. Cuando uno deja de mirar el problema afuera y empieza a mirar el problema adentro, considero que para mí fue un despertar. Yo siento que volví a nacer en el momento en el que dejé de mirar el problema afuera y empecé a mirarlo adentro. Y te lo quiero poner en un ejemplo. Yo muchas veces decía en mi emprendimiento, en mis negocios, cuando yo comencé, yo decía, pero es que nadie me presta atención a mí. Y recuerdo que en algún momento lo leí, que todo va adentro y que lo que tenemos adentro es lo que vemos afuera. Y yo decía, pero ¿por qué la gente no cree en mí? Si la gente no cree en mí es porque yo tengo que trabajar mucho más en creer en mí, tengo que desarrollar más mi habilidad de comunicación, tengo que desarrollar diferentes habilidades de persuasión, de ventas, de objeciones, de un montón de cosas que permitan que las personas confíen y crean más en mí. Entonces dejé de mirar el problema afuera, porque yo siempre miraba el problema afuera. Es que la gente no tiene dinero, es que la gente no quiere emprender, es que la gente no quiere comprar tal producto, es que la gente no invierte en esto, es que la gente no sabe y hay que educarla, es que la gente, y empezaba, digamos, ese sentimiento de impostor, ¿no? De insuficiencia, de que no era capaz, de que tenía que aprender demasiadas cosas para poder triunfar en la vida. Y al fin y al cabo es un montón de cosas que nosotros los seres humanos hacemos, y es autosabotearnos. Todo el tiempo nos estamos autosaboteando, consideramos que de pronto no somos capaces de enfrentarnos a eso que la vida y el universo nos está poniendo al frente, ¿no? De esa situación. Y créanme algo, si Dios puso una semillita de esperanza en tu mente y te dio la visión de emprender o hacer algo diferente en tu vida, es porque Él te va a dar, te entregó las herramientas para poder lograr ese sueño que tú tienes. Lo único que tú tienes que hacer es ir por lo que te pertenece y sentir que eso es tuyo y que eres merecedor de eso. Pero eso nadie te lo puede entregar. Te lo va a entregar el crecimiento y desarrollo personal, y eso ya lo hablamos arriba, ¿no? Ya lo hablamos antes. De trabajar tanto en ti que eso se empiece a materializar. Entonces el número 2 sería ese. Emprender es asumir total responsabilidad de lo que pasa y deja de pasar en tu negocio. Y número 3, si todo te lo dan hecho, nunca vas a desarrollar criterio. Vas a eliminar totalmente el poder creativo que tienes. Recuerdo que en muchas ocasiones las personas me decían a mí, yo les decía, hey, vamos a hacer esto, y cuando yo les daba una indicación, ya me iban a preguntar absolutamente todo. O sea, como que no hay creatividad, no hay una intención de sentarte, estudiar, organizar, leer, ver videos, podcasts, entrenamientos, como que salga a sobresalir eso que todos tenemos los seres humanos de ser autodidactas, eso que tenemos todos los seres humanos de encontrarle diferentes perspectivas a las cosas, de pensar, de decidir, de uno mismo comenzar a dar esos primeros pasos, porque muchas veces queremos todo súper desmenuzadito y que no se nos pierda nada y que nos lo entreguen ahí ya todo listo. Pero eso lo único que está mostrando es la carencia que hay en tu corazón del deseo de realmente triunfar. Porque la gran mayoría de los emprendedores y las personas se compran muchas excusas, demasiadas excusas. Y te voy a decir algo, probablemente esas excusas son válidas para ti, pero estoy seguro que hay otra persona con las mismas excusas para ti que esa misma persona no se las validó. Y como esa misma persona no se creyó sus excusas, hoy está teniendo resultados diferentes en su vida, y tú la miras y dices, uy, tan bacano para esa persona que sí logró, que sí consiguió, que sí triunfó, que sí es exitosa, pero probablemente vivió peores cosas que tú, solo que no se compró excusas. Y eso realmente es un principio muy importante. Y ya
Nos vamos para el principio número 3. Y el principio número 3 dice que la incomodidad hace parte del crecimiento. Cuando algo te genera fricción, cuando tú dices, no sé, tengo que crear contenido y postergas y procrastinas, o cuando tú dices, tengo que sentarme a diseñar algo, o tengo que sentarme a estudiar, a desarrollar una habilidad, cuando hay algo que te genera fricción, por ahí es, porque te genera un poco de miedo, de incertidumbre, de insuficiencia, de ego, de querer controlarlo todo y que de pronto se te ha hecho complejo, de que la mente muchas veces no quiere pensar, pero cuando algo te genera esa fricción, por ahí es. Y créanme que para mí crear este primer video también me creaba cierta fricción y lo dilaté muchas veces. Pero dije, hey, me voy a mostrar cómo soy yo frente a la cámara, o sea, cuál es mi personalidad, cuál es mi forma de hablar, cómo es mi forma de pensar. Estoy dispuesto a todas las críticas, porque críticas siempre van a haber, pero realmente, ¿quiénes son los que me están hablando a mí al oído? ¿Cuántas personas me han tratado de apagar el sueño, pero simplemente yo no he permitido? Porque a mí no me importa qué piensen los demás, importa es la persona a la que yo me quiero convertir y mi propósito de vida. Y qué es lo que Dios me ha llamado a hacer en este plano. Entonces, para mí, ¿qué es importante, chicos? Que ustedes, a partir de la incomodidad, que es salir de la zona de confort, que en la zona de confort está el crecimiento, en la zona de confort está todo lo que tú estás buscando, y muchas veces los emprendedores quedamos en esa zona de confort y ni siquiera sabemos cómo salir de esa zona de confort o de esa frustración, y pues para eso es este contenido, para que tú entiendas que es normal experimentar estar en una zona de confort, pero que requiere de ti salir de ahí, y que lo que te genera miedo, lo que te genera fricción, o lo que te genera como que, pucha, no sé si soy capaz, no sé si ese sea bueno, cuando hay miedo es porque realmente va a valer la pena. Cuando hay miedo es porque eso va a valer la pena, porque te genera como ese susto, como esa incertidumbre, pero ahí es donde te vas a convertir en un mejor ser humano, en un mejor empresario, en un mejor emprendedor. Entonces el aspecto número 1 es emprender implica enfrentarte al miedo. Y ya para darle paso al segundo es, el miedo es como un dragón, que cuando lo enfrentas te das cuenta que es de papel. Eso se lo escuché a uno de mis grandes mentores y entendí que cuando tú enfrentas el miedo, y el miedo hay que enfrentarlo, hay que encararlo. No, es que a mí me da miedo las alturas, tírese de un avión. Es que a mí me da miedo crear contenido, cree contenido. Porque ahí es el crecimiento. Lo que a ti te genera temor es una cárcel y tienes que tú mismo salir de esa cárcel. Y la única forma, la única manera es enfrentándote directamente a lo que te genera miedo. Siempre. Y yo he sido una persona con una mentalidad donde no importa tú que me pongas al frente. Yo voy mirando eso de frente. Así me ponga a llorar, así me dé rabia, así me dé de todo. Se los juro que yo me paro al frente y me paro duro. Porque o esta situación me gana o gano yo. Y yo creo que tú te lleves eso de mí. De una energía sobrenatural que no sé de dónde viene, pero que te contagies de esa energía para que sigas emprendiendo y cumpliendo todos esos sueños y metas que tienes. Y el número 2, y el aspecto número 2, es que muchas personas quieren evadir el proceso. Y evadir el proceso también incluye el evadir la frustración. Muchas veces nos sentimos frustrados y en el emprendimiento, en lo que estamos haciendo, y la más fácil es buscar otra cosa. La más fácil es... no, es que me frustré haciendo trading o me frustré haciendo dropshipping, y entonces empiezas a mirar para los lados y siempre el árbol del lado es más verde, siempre al del lado le está yendo mejor que a ti, porque tú no estás viendo sus inseguridades, tú no estás viendo su proceso, tú no estás viendo lo que hay detrás de esa máscara que te está mostrando. Realmente tú no estás viendo la realidad del proceso, las miserias que la persona está experimentando. Entonces vive tu proceso, no te la pases evadiendo la frustración o evadiendo el proceso, porque eso lo único que va a hacer es retrasar tu proceso. Antes míralo de frente y encáralo y experimenta esa mejor versión de ti, porque cada situación y circunstancia está creando una nueva mejor versión de ti. Muchas veces pensamos que cuando tenemos muchas cosas encima, como que sentimos como que nos estamos muriendo y todo está terminando y como que es el fin de todo, como que en tu proyecto, en tu negocio pasó algo, pasó una catástrofe, o probablemente hoy estás experimentando algo que tú dices, pues pucha, no sé si voy a salir de eso. Vas a salir, es más, ni siquiera se está terminando todo, están haciendo una nueva versión de ti. Míralo así, no es ni siquiera que estés como en la peor etapa de tu vida, estás antes en la mejor, porque cuando ya no hay más de dónde agarrarte, lo único que queda es que salga, que nazca una nueva versión de ti. El caos engendra vida. Cuando tú estás en medio del caos, tienes que entender que algo tiene que morir para que algo vuelva a nacer. Y número 3, chicos, ya para terminar, el tercer aspecto que es importante, y es que la incomodidad es la que forma al emprendedor. Incomódate. Piensa por un segundo, si quieres frena el video, ¿qué es lo que más te incomoda? Piensa en algo que te genere mucha incomodidad emprendiendo o haciendo algo. Eso es lo que va a permitir en ti es generarte confianza, es desarrollar una mentalidad más fuerte, es
empezar a sacar ese potencial que tienes adentro, porque cuando ya estás en un punto de incertidumbre total, donde tú dices, ya no sé qué más hacer, ahí es donde la parte del cerebro reptiliano de supervivencia revive y dice, hey, huepucha, tengo que salir de esta situación. Y muchas veces en mis emprendimientos y en mis negocios me sentí así, me sentí en un punto donde yo dije, ya he hecho todo. Realmente tú te has sentido igual, ¿no? Como que ya has hecho todo, ya has hecho todo en la vida, ¿tú crees, no? Ya has hecho todo en la vida. Ya has hecho todo en el negocio, pero hay algo más que puedes hacer, hay algo más. De ahí muchos han llegado a donde tú estás y más abajo y han salido de ahí. ¿Por qué tú no? Entonces tienes que dejar la queja a un lado, comprometerte más con tus sueños, comprometerte más con ese crecimiento interior, empezar a leer libros, podcasts, escucharte toda la información que hay en diferentes canales de YouTube que te inspiren, de personas que sientas que te pueden aportar en tu camino y aferrarte a eso, a los más soñadores que te inspiren para poder llegar mucho más lejos. Así que ya para terminar, espero que este video les haya gustado. Déjenme en los comentarios si realmente conectó con ustedes y la información fue de valor. Y quiero terminar con esta frase y es que no hay un acto de amor más hermoso que simplemente respetar el proceso de otra persona. Yo no puedo ir y coger una semillita que apenas está saliendo del frijolito o de la semilla. Yo no puedo cogerla y estirarla y alargarla. Yo tengo que respetar el proceso. Obviamente yo puedo aportarle, ayudarle, darle como esa confianza, darle como un bastón de que sepa que ahí estoy yo, ¿no? Como la raíz que empieza a crecer y empieza a torcerse y la pegan a un palito pues para que siga hacia arriba y no se tuerza. Pero no hay acto de amor más grande que permitir que una persona experimente el proceso, porque cuando tú simplemente quieres meterte en la vida de alguien o tú quieres que tu mentor se meta en tu vida todo el tiempo, vamos a evadir una ley muy importante que es la ley de la no interferencia, y el que no todo el tiempo interfieran en tu vida hace que formes el carácter adecuado para poder lograr todo lo que tú sueñas. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que te haya gustado. Dale like, compárteselo a personas que consideres que les puede aportar mucho esta información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.